Vamos a ver hoy del verso 9 al 6. Estuvimos viendo, como ya ahorita recordábamos con la memorización de nuestros hermanos, ¿no? De aquellos o aquella muestra de que andamos y que tenemos comunión con nuestro Señor, de el andar en luz. Esto se hace evidente, esto tiene que hacerse evidente. Un hijo de Dios muestra por sus hechos enfrente en quien ha creído. Por supuesto, esto no se trata de que por mis obras o por lo que yo hago alcanzo ciertas cosas, sino más bien por la salvación que ya tengo, yo reflejo en quien he creído y discípulo de quien soy, ¿no? El fruto entonces que da un cristiano es en cada una de las áreas de su vida, y lo que enseña el pasaje de Juan, lo que está enseñando el apóstol Juan en esto es que con estos frutos se hace evidente que el Hijo de Dios tiene comunión con nuestro Señor. Juan mide este camino en el Señor, ¿no? Primero, como ya estudiamos la semana pasada, con la medida de nuestro Maestro, ¿no? Él pone: como yo los he amado, así entonces ustedes se amen. Después vamos a estudiar cómo con la medida de la doctrina se mide nuestro caminar en Cristo. Pero hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, cómo ese caminar en Cristo también se mide con el amor hacia nuestros hermanos, y que aquellos a quienes la luz ha iluminado aman a su prójimo, y en ellos no hay tropiezo, ¿no? Y lo que veremos con la ayuda de nuestro Señor en este tema que titulamos o he titulado: en Él no hay tropiezo. Vamos a leer el verso 9, del 9 al 11 de primera de Juan 2, que dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Queremos honrarte y bendecirte por tu palabra, Señor, y queremos ser edificados por ella, Señor. Queremos crecer cada vez más en el conocimiento de tu palabra, Señor, y en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por todo esto que hoy nos permites conocer en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que ya estudiábamos, bueno, dice el verso 8, ¿no? Que lo que veíamos la semana pasada. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ya vimos que ese mandamiento no es que haya sido un mandamiento totalmente nuevo, sino es un mandamiento refrescado, o ahora con la ayuda del Espíritu Santo y con el ejemplo que Jesús nos dejó para seguir sus pasos. Así que que era un antiguo mandamiento, ¿no? Vimos que desde el Levítico, desde el tiempo de la ley, se hacía evidente y se hacía el llamado a amarnos unos a los otros. Se añade, o Jesús añade, que ámense entre ustedes, pero como yo los he amado. Ahora vemos el ejemplo de Jesús en todo esto, ¿no? Y está diciendo el verso 8, ¿no? Leamos otra vez: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero y en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Está hablando de una luz nueva que es en Jesucristo, repito, con la revelación de Jesucristo, pero que ahora nosotros como hijos de Dios estamos siendo iluminados, ¿no? Como ya decíamos en este capítulo anteriormente, Juan, a la luz de la medida de Cristo, o de la medida del amor de Cristo, ¿no? Evalúa o pone o mide nuestro camino en el Señor. Pero ahora dice el verso 9, a partir del verso 9 veremos cómo ahora, a partir del amor unos por otros, ¿no? El amor unos por otros se va midiendo, ¿no? O el caminar en el Señor se mide en esto, ¿no? Dice el verso 5 de ahí de 1 de Juan 2:
Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabremos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es la medida de Cristo, ¿no? Como ya decíamos, ¿no? Debemos andar como Él ha andado, y ahora sus pasos, lo que Él ha hecho, el amor que ha tenido por nosotros es nuestra referencia, ¿no? Ahora dice 1 de Juan 2, el verso 9, ¿no? Ahora se empezará a medir este camino de acuerdo a nuestro amor por nuestros hermanos, el amor que tenemos unos por otros. Dice el verso 9, otra vez lo leemos y dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Empieza el verso 9 diciendo, el que dice que está en luz, ¿no? ¿A qué te suena o cómo te suena que alguien venga y te diga, quizá un poco lo que decíamos hace ratito, que alguien te diga, yo estoy en luz? ¿Cómo lo tomarías? O tú llegarías con tus hermanos y les dirías, yo estoy en luz, ¿no? Se oye así medio de película, ¿no? No, suena incluso hasta arrogante, ¿no? O sea, no es muy común, ¿no?, que alguien llame la atención hacia sí mismo diciendo que él anda en luz. O sea, desde el principio, alguien que dice que anda en luz, pues bueno, ya creo que desde ahí como que llama un poquito la atención, pareciera que bueno, habría que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, el que dice que está en luz, ¿no? Esta palabra dice está hablando no solamente que alguien una vez lo dijo, ¿no? O que alguien de pronto se le salió decir ciertas cosas, sino esta palabra generalmente se usa cuando es un discurso sistemático, ¿no? Un discurso establecido. Incluso algunas versiones o algunas traducciones dicen, o algunas explicaciones de este verso ponen, o de esta palabra dice, lo ponen como presumir, ¿no? Aquel que presume que está en luz, ¿no? También se dice de esta palabra que es como dar una cierta autopublicidad, ¿no? Como publicitarte a ti mismo diciendo yo ando en luz. Acuérdate, el contexto en el que está escribiendo Juan, estaban abundando los falsos maestros, ¿no? Afirmaban entonces con esta arrogancia que ellos tenían, que tenían un conocimiento superior, que ellos eran iluminados, que ellos tenían una naturaleza, incluso muchos de ellos decían, acuérdate del gnosticismo que en algún momento ya explicamos un poquito al respecto, ellos decían incluso ser o tener cuestiones como de la divinidad, ¿no? Ellos se creían muy especiales. Ellos decían, repito, andar en luz, que ellos mismos eran luz, etcétera. Entonces es algo, ¿no?, que se hacía, que ellos decían. Entonces Juan está hablando justamente por y de estas personas, ¿no? Esta luz o esta supuesta iluminación de estos falsos maestros los hacía, en vez de hacerlos humildes, los hacía orgullosos, ¿no? Ellos eran entonces orgullosos y tenían desprecio por las personas comunes o aquellas personas que ellos no consideraban iluminadas, ¿no? Entonces ellos decían, yo ando en luz, y despreciaban a aquellas personas que ellos no consideraban con cierto valor, con cierto conocimiento o de la misma condición de ellos. Pero sin embargo, los verdaderos discípulos del Señor, los verdaderos iluminados por el Señor, que no andaban presumiendo y diciendo ser mejores que los demás, o que ellos tenían la revelación especial, o que ellos eran poseedores de la verdad, ¿no? Los verdaderos discípulos de Jesús sí se caracterizaban por el amor unos por otros, ¿no? E incluso por el amor no solamente entre cristianos, sino por el amor hacia el pecador. No el amor hacia el pecado, sino
el amor hacia el pecador. Entonces, esos falsos maestros decían tener ellos la luz, pero se caracterizaban por el orgullo y por la falta de amor hacia los demás. Pero a lo que está llamando la atención Juan es: el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice aquí? Está todavía en tinieblas. Alguien que dice andar en luz, pero aborrece a su hermano, su discurso es falso. No está diciendo algo que corresponda a la verdad. Repito, para estos falsos maestros, ellos sí eran y tenían esta arrogancia de poder decir: yo estoy en luz, yo soy iluminado, y mostrar desprecio para las demás personas. Eso no es lo que enseñaba Jesús, y eso, por supuesto, es lo que está negando también Juan. Dice, verso 9 otra vez: el que dice que está en luz, y dice, y aborrece a su hermano. Esta palabra aborrecer es la palabra griega miseo, así como suena, miseo, aborrecer. Quiere decir, o las acepciones de esta palabra son odiar, ¿no? Odiar tiene que ver con esta palabra, ¿no? De hecho, algunas versiones la traducen: el que dice estar en luz pero odia a su hermano, ¿no? Odio tiene que ver con esta palabra, pero no solamente odiar, sino la palabra miseo tiene mucho que ver con perseguir con odio. No solo odiar y tener ese odio, sino es un odio activo, ¿no? Un odio, repito, que persigue a las personas. Quiere decir detestar, literalmente quiere decir amar menos, amar menos. O, parafraseando un poco esto, es no amar a nuestros hermanos de la manera desinteresada como Cristo nos amó. Hay odio, repito, hay persecución entre hermanos. Perseguir, decir, estar hablando mal, acciones que muestran, ¿no?, este odio o este aborrecimiento, ¿no? Repito, haciendo a las personas menos. Ok, estamos diciendo, ya definimos esta palabra aborrecer o esta palabra odio, ¿no?, que es no amar a nuestros hermanos de una manera interesada, y decíamos que es un aborrecimiento o un odio activo, un odio que persigue, ¿no?, o que busca el mal de los demás. Yo, para continuar, te haría esta pregunta: ¿qué acciones de la vida cotidiana expresarían o implicarían odio o aborrecimiento? Algo muy peculiar, se está hablando de odio o aborrecimiento, dice de entre hermanos, si te das cuenta. No está diciendo con los de afuera, esto lo está hablando en un contexto, entre hermanos. Otra vez entonces mi planteamiento: ¿qué acciones de la vida cotidiana implicarían odio? O quizá, tal vez es demasiado fuerte decir que hay odio entre hermanos, ¿no?, entre cristianos, pero ese amar menos, ¿no?, o esa persecución. Tú dime algo, vamos a decir, activo de el odio. Envidia, ok. ¿Qué más? Chismes, por ejemplo, ¿no?, en esta cuestión de persecución, ¿no?, el levantar falsos, el decir cosas, quizá un tanto ciertas, pero con chanfle, como decimos, ¿no? O sea, en esa persecución se crea un chisme que afecta no solo a una persona, sino que afecta finalmente a más personas. ¿Qué otra cosa podría ser parte de este odio activo, ¿no? Celos, ¿no? ¿Cómo manifestaríamos los celos, por ejemplo? Porque bueno, un tanto, por ejemplo, la envidia o los celos. Yo puedo tener la envidia, pero ¿cómo hacemos esa envidia activa? ¿Cómo se hace evidente esa envidia, o cómo esos celos se hacen evidentes de manera activa? ¿Cómo sería?
¿ok? Deseando las cosas que tiene, deseando y buscando el lugar en donde está, ocupar un lugar que tiene otra persona. Laura, algo que ya te lo ganaron, chispas, ya ves, Lupita. A ver si no le da envidia. No, no es cierto, es broma, ¿eh? Sí. ¿Perdón? Odio manifiesto. Ok. Una expresión de ese odio de distintas formas. Ok. Claro, claro. Odio manifiesto. Ok. Maltrato. Ok. Ok, ok. Que manifiestan, ¿no? Que hacen evidente. Claro. Claro, hacía evidente. Ajá, claro, claro, claro. Si no, un navajazo, sí es una expresión de. Claro, claro, sí, sí, sí. O dejarla guardada. Ok. Sí, que se hace evidente, que se manifiesta. Ok. Sí, muchas gracias, Narciso. Sí. ¿Alguien más por ahí estaba? ¿No? Ok, el manifiesto del celo dice, se podría ser el maltrato, dice, ¿no? Maltratar a las personas. Ok. Lo que busco con esto es, lo que a veces pensamos odio, ¿no? A veces pensamos, un odio y el odio me va a llevar a matar a alguien o a hacerle algo totalmente grave, ¿no? Pero el punto que empezamos a ver es que el odio o este aborrecimiento es incluso en detalles, ¿no? Por ejemplo, en la mirada, cómo lo veo, ¿no? ¿Qué digo de, ¿no? El chisme, ¿no? El hablar, ¿no? Eh, dejar esto por aquí me iré lentamente, por ejemplo, ¿no? O estas cosas ok, aquí dejo esto pues, para ver quién lo agarra, pero estoy en persecución, pero estoy manifestando. A lo mejor sería muy fuerte decir odio. Finalmente es odio, ¿no? O aborrecimiento. Pero es esto, no amor por las personas. El no amar a las personas. Que repito, puede volverse de algo o ser una forma muy cotidiana, ¿no? Muchas veces, te voy a leer lo que dice un comentarista bíblico. A veces es fácil pensar. Seguir a Jesús sería fácil si no fuera por todos los cristianos, ¿no? Seguir al Señor sería fácil si no fuera por esta bola de cristianos, ¿no? ¿Qué está manifestando hacia sus hermanos esta expresión? Por ejemplo, la expresión, yo amo a Dios, pero a la iglesia no. ¿Esta expresión está manifestando amor hacia los hermanos? Por supuesto que no, aunque muchas personas dicen amar a Dios, yo amo a Dios, pero no a los cristianos, ¿no? Eso está haciendo evidente un caminar lejos de Dios, ¿no? Dice este autor, seguir a Jesús, o que muchas personas piensan, seguir a Jesús sería fácil si no fuera por todos los cristianos. Y muchos cristianos viven como los heridos que caminan. O sea, se hacen pasar por gente herida, ¿no? Pero en realidad solo están buscando el pretexto para manifestar el odio o manifestar, vamos a decir, la falta de amor. Dice este autor, muchos cristianos viven como los heridos que caminan, paralizados por las cicatrices que otros cristianos les han infringido. Sin embargo, esta medida sigue en pie. Si no podemos amarnos,
entonces no tenemos forma de reclamar un verdadero amor por Dios. O sea, si no nos amamos entre nosotros, parafraseando un poco lo que dice su autor, si no nos amamos unos a los otros, entonces no tengo la forma de decir que amo a Dios. Nuestra relación con Dios se puede medir por nuestro amor por otros cristianos, ¿no? Se hace evidente. La Biblia también dice, tú puedes decir que amas a Dios que no ves, pero si a tu hermano que ves no lo amas, entonces, ¿cómo es que amas a Dios? Y dice aquí, muchos de ellos son o ponen sus heridas como una razón. Estoy herido, entonces tengo razón para maltratar. Estoy herido, entonces tengo razón para golpear. Estoy herido, entonces tengo razón para levantar este falso, o para decir este chisme, o publicar esto, o decir tal cosa, ¿no? Por supuesto, eso no está reflejando quién es Dios. Y por supuesto, eso hace evidente la relación que tenemos con Dios. ¿Te imaginas los cristianos de esta época? Eran perseguidos. Y no solo que levantaran chismes en contra de ellos, sino los estaban matando. Y ellos que decían, vamos a vengarnos y vamos a hacer. No, ellos incluso seguían lo que mismo Cristo decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de buscar su mal, buscaban la misericordia de Dios sobre ellos, ¿no? Es lo que estaban viviendo. Ve por favor, dice 1 Juan 3:15. Ya establecimos un poco esta cuestión de aborrecer, ¿no? Que es odiar, y por supuesto es a una medida amplia, pero incluso con las cuestiones más cotidianas que nosotros reflejamos. Dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice aquí? Es homicida. Y ahí las palabras suenan aún más fuertes, ¿no? Todo aquel que ama menos, o todo aquel que no ama a su hermano de acuerdo a la medida de Cristo, ¿no? Porque es lo que venía diciendo antes, ¿no? Amémonos unos a otros como Él nos ha amado, lo que leíamos en el verso 15, ¿no? Que debemos andar como Él anduvo, ¿no? Si no amamos de esa forma a nuestro hermano, dice aquí 1 Juan 3:15, que estudiaremos con mayor detalle más adelante, pero dice, todo aquel que aborrece a su hermano, dice que es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que odia a su hermano y busca dañarlo, busca dañar su reputación, busca hacerle daño, dice aquí, es un homicida. ¿Y qué hace evidente? Que no tiene comunión con Dios. ¿Qué hace evidente? Que no conoce a Dios. Sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que odia a su hermano, repito, solamente hace evidente que no tiene vida eterna y que no es un verdadero hijo de Dios. Regresa por favor a 1 Juan 2, verso 9. Ya leíamos en este 1 Juan 3:15 que estábamos, tú regresa a 1 Juan 2:9, y ya lo habíamos platicado un poquito. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano. Y ahora en 1 Juan 2:9, otra vez dice, el que dice que está en luz y aborrece, ¿a quién dice? A su hermano. Si te fijas, está hablando de la relación entre cristianos, entre discípulos del Señor, ¿no? Entre hijos de Dios. Podríamos pensar que está muy lejos, ¿no? Podríamos pensar que entre cristianos y que en la iglesia todos nos amamos un montón y que podemos pasar por alto las ofensas y que todos buscamos el bien de los demás, ¿no? Pero si el apóstol Juan lo está diciendo, es por algo, ¿no? No necesariamente pasaba en ese entonces y no necesariamente pasa hoy. Siendo honestos, entre algunos que nos decimos hermanos, no hay amor. Repito, y esto hace evidente la falta de comunión que hay con el Señor. Si yo busco dañar a alguien, en realidad el daño lo tengo yo mismo
y es una ausencia de relación con Dios. Pero, repito, esto está en el contexto de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿no? El pecado que se comete entonces es o se lleva a cabo por hermanos, y la acción es contra hermanos, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? No es que a las personas de la calle, no es que yo salgo buscando hacerle daño a la persona de la lonchería que me hizo mal la torta. O sea, es más bien el daño que nos hacemos entre nosotros. Decía el apóstol Pablo: os coméis y os mordéis, nada más busquen no consumirse. ¿Te imaginas estas palabras? Entre ustedes se comen y se muerden, nada más chequen que no se acaben entre ustedes mismos. Y aquí dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, más bien está en tinieblas. Por un lado, podemos pensar que Dios es misericordioso al exigirnos esto. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que amemos a todo el mundo, ¿no? Sino, para empezar, nos está diciendo: ama a tu hermano, que podría ser una encomienda más fácil que el amar a todas las personas, ¿no? Que bueno, por supuesto el Señor nos llama a amar como Él amó y amar al pecador como Él amó al pecador. Pero a lo que se está refiriendo aquí es que, para empezar, sería buena idea amarnos entre nosotros, ¿no? Ya después vemos lo de amar a las demás personas, que hay que hacerlo. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero un buen comienzo sería evaluar el amor que tenemos entre nosotros mismos, ¿no? El amor que cubre multitud de faltas, ¿no? Lo que decía este autor: a veces yo tengo una herida en mi corazón, pero nada más uso eso como un pretexto para hacer daño, como un pretexto para lastimar, ¿no? ¿Qué hay de ese amor que, a pesar de la ofensa, puede amar? El amor de Cristo. ¿Qué hicimos nosotros con Cristo? Le dimos la espalda, lo ofendimos, ¿y qué hizo? Dice: nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Por supuesto está hablando de Jesús. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús, si te das cuenta, fue aún más allá. Dice ahí en Romanos que aun cuando éramos enemigos, o sea, ni siquiera éramos sus amigos, éramos sus enemigos, y con todo dio la vida por nosotros y nos convirtió en sus amigos. Ahora imagínate nosotros, ¿qué no podremos hacer por nuestros amigos, ¿no? ¿Con qué amor tendríamos que amarnos? Definitivamente con el amor que tiene el Señor por nosotros, ¿no? Dice 1 Corintios que yo puedo decir la verdad. Estos decían tener luz, ¿no? El que dice que anda en luz, ¿no? Yo puedo decir que tengo, dice ahí 1 Corintios 13, ¿no? Que tengo lenguas angelicales y que tal. Pero si no tengo amor, esas lenguas angelicales, dice, son solo ruido. Esta cuestión del orgullo lo que hace, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cegar nuestros ojos y pensar que yo soy el que tiene la verdad, que yo soy el que tiene la razón. Y en ese orgullo, y lo veíamos antes, ¿no?, de estos falsos maestros orgullosos que se paran y dicen: yo tengo la verdad, yo tengo la razón, ¿no? Entonces el tener la verdad me da, entre comillas, me da la autoridad para maltratar, para ver menos, etc. Y por supuesto, la enseñanza de Cristo, como ya decíamos, no es así. Aún cuando hemos sido ofendidos, lastimados, ¿qué hace un hijo de Dios? Hace lo que es su maestro: perdonar y amar. Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. El que ama, dice, ve por favor al verso 10, 1 Juan 2, verso 10. Ya dijo, el que dice andar en luz pero aborrece a su hermano, ¿no? Está todavía en tinieblas. El verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Está diciendo como lo contrario. El que ama a su hermano permanece en luz. Esta palabra amor es la palabra griega agapao. Agapao. Has escuchado la palabra ágape, ¿no? La palabra ágape que describe el amor de Dios, ¿no? La raíz de esta palabra, ama a su hermano agapao, es ágape, ¿no? Quiere decir amar con cariño. Una acepción que me llama mucho la atención es ser aficionado a o ser afecto a, ¿no? Y me recuerda lo que decía David, ¿no? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Aquí dice, ser aficionado a, tengo mi afecto en mis hermanos, tengo mi afecto en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Amo con cariño a mis hermanos, ¿no? El amor, así como ahorita describíamos el odio o el aborrecer con acciones que son evidentes, que se demuestran, ¿cómo decías el término? Que son manifiestas, ¿no? El amor también se conoce por las acciones que lo hacen evidente, que provoca. Yo hace ratito les preguntaba, ¿cuáles son esas acciones que se manifiestan, que hacen evidente el odio? Ahora, hablando del amor, ¿qué acciones de la vida cotidiana expresarían este amor, ¿no? Este amor como el de Cristo en medio de nosotros. ¿Qué acciones serían? Bondad, por ejemplo. El cuidado de las personas. ¿Perdón? Servir a las personas como Cristo, ¿no? Servir, ser paciente, perdonar, implica perdón. ¿Qué más implicará el amor? De manera cotidiana, así práctico, que tú puedas hacer, que no tengas que esperarte a razonarlo mucho, ¿no? Sino que cómo de una manera práctica se manifiesta el amor. ¿Perdón? Dar, perdón. Orar por una persona, claro, por supuesto. Orar. Ayudarle, suplir necesidades, por ejemplo. Escucharlo, prestarle atención, escuchar. Ser fiel, auxiliar, ok. ¿Te das cuenta tantas cosas que podemos hacer que manifiesten el amor? Porque a veces decimos, ama a los demás. Y bueno, pues sí, los amo, ¿no? No solo es, porque ya establecimos que el amor no es un sentimiento. El amor son actos, y aquí veíamos, ¿no? El amor son actos que se manifiestan, ¿no? Que se hacen evidentes. Ahorita dijimos algunas, pero estoy seguro que sí le buscamos, hay muchas formas en las cuales podemos manifestar el amor a los demás. A veces en un mensaje de WhatsApp, ¿no? Perdón, el decirlo, el expresarlo, claro. ¿Perdón? Claro. A veces esas palabras, ¿no? Que algunos llaman de afirmación, ¿no? Que hacen o que expresan más bien lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Creo que es importante hacerlo, ¿no? Creo que hay muchas formas, y repito, si pensamos, podría haber, o más bien hay muchas formas bien prácticas de expresar amor. A mí me lo han expresado con un sándwich, por ejemplo, ¿no? Con unas tortillas, ¿no? Ni siquiera tiene que ser así que, ¿no? Con un abrazo, ¿no? O sea, tantas formas prácticas. Así que me gustaría que hoy nos llevemos eso, que el amor puede ser bien práctico. Y siempre que hablamos de amor,
como que lo que pensamos es en recibirlo, ¿no? O sea, yo llego a una iglesia y quiero ser amado. Siempre llegamos, ¿no? Muchas personas llegan a la iglesia para recibir, y por supuesto, no estoy diciendo que no vayamos a recibir, pero imagínate que lleguemos a la iglesia no con esta actitud de recibir, sino de dar. Entonces llegar y cruzar esa puerta y no decir, a ver quién me ama, sino entrar por esa puerta y decir, ¿cómo puedo yo amar a mis hermanos? Sirviéndolos, escuchándolos, proveyendo sus necesidades, abrazándolos, ¿no? Tantas formas en las que podemos hacer práctico. Por favor, llévate esto en tu corazón, ¿no? Y empecemos a romper eso, ¿no? A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Y a veces no es falta de amor, es falta tal vez de valor, ¿no? Así como que, hoy quiero hacer esto y me está costando trabajo, pero luchemos contra eso, hermano, y hagamos evidente el amor, ¿no? Porque, por supuesto, lo que dice Laura es totalmente cierto, ¿no? Yo lo manifiesto y lo expreso, ¿no? Pero también, y eso es bueno hacerlo, pero también hacerlo evidente con los hechos, con los actos, ¿no? Amar, dice aquí, otra vez, a nuestros hermanos. A veces decimos, no, pues yo amo a la gente que está en el hospital. Por ejemplo, hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, no sé si lo han leído. Es de C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, ¿no? Él escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, y bueno, en resumen es un diablo experimentado, un demonio experimentado, es por supuesto ficción, ¿no? Un demonio experimentado que está instruyendo a su sobrino a cómo ser un buen demonio, ¿no? Cómo hacer bien su chamba de demonio, ¿no? Y justo llegan a una iglesia para hacer ese trabajo, ¿no? Y bueno, es un libro interesante, pero dice, este diablo está enseñando a su sobrino y le dice a su sobrino, haz que las personas se preocupen por los que tienen hambre en África, por los que tienen, no sé, los que no tienen casa o la iglesia perseguida en Corea, ¿no? No estoy diciendo que esas no sean necesidades reales del pueblo de Dios, pero decía hazlos sentir tristes por los de acá, por los lejanos, y con eso ellos ya se sienten que son buenos y que aman, pero que no vean y que no manifiesten ese amor por los que están cerquita. O sea, haz que las necesidades cercanas se hagan invisibles. Entonces yo me preocupo por los niños que tienen hambre en África, pero no me preocupo por los niños que tienen necesidad en la iglesia, por ejemplo. Yo me siento bueno porque me preocupo por los de África. Y el sentirme bueno me inutiliza en medio de la gente que tengo cercana, en medio de mis hermanos, ¿no? Y creo que es cierto, ¿no? Muchas veces nos estamos preocupando por tantas cosas, siendo que las personas que tenemos cerca, sus necesidades, su necesidad de amor o expresar el amor, manifestar el amor, ¿no? Sería mucho más fácil y evidente, ¿no? Entonces, si Dios nos lleva a África y Dios nos lleva, amén, ¿no? Y hagamos lo que Dios, y oremos por los cristianos perseguidos en Corea, porque de verdad es una necesidad de oración y son nuestros hermanos, pero que eso no nos vacune contra lo que podemos hacer unos por otros aquí en la vida real, ¿no? Manifestar nuestro amor. Entonces vamos a llevarnos estas acciones de la vida cotidiana para expresar nuestro amor. Y dice el verso 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, en él no hay trampa, en él no hay caída, ¿no? No hay algo que él haga, no solo un tropiezo para él, sino en ese actuar no hace que los demás tropiecen. O sea, él no es un tropiezo para los demás.
sea, el que ama no se convierte en un tropiezo. Decíamos de pronto de las personas como que creen tener alguna razón para actuar de cierta forma, ¿no? Y a veces con el afán de desahogarse, otra vez entre comillas, no es que se estén desahogando, es que están haciendo chismes, ¿no? Es que están poniendo en mal a las demás personas, en vez de hacer lo que dice Mateo. ¿Tienes algo con tu hermano? Ve con tu hermano y háblalo, y si no, ve con un testigo, y si no, con más testigos, y si no, hazlo público. La Biblia dice cómo tratar los desacuerdos entre nosotros, y no es, ve primero con el otro hermano y cuéntales a todos lo que... Y el último que se entera es el que está implicado, ¿no? Lo que hace aquella persona que ama no causa tropiezo. Ni es tropiezo para él, ni es tropiezo para los demás. Versículo 11, 1 Juan 2, 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, aunque diga que anda en luz, no anda en luz. El que aborrece a su hermano, dice aquí, está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Y sabes qué? No sabe a dónde va porque está ciego. El que aborrece a su hermano está ciego. No hace, ni siquiera se da cuenta de lo que hace, ni siquiera se está dando cuenta del daño que hace, ni siquiera se da cuenta que el que está en tinieblas es él y no el hermano que está enfrente. Así que no nos ceguemos en esto, ¿no? Estas personas no saben a dónde van porque los ojos están completamente ciegos en estas tinieblas, ¿no? Y dice aquí que andan en tinieblas, están en tinieblas. Por último, vea Juan 13, verso 34. Juan 13, 34. Leíamos la semana pasada, pero vamos a recordarlo. Dice, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Ese es lo que decíamos, el nuevo mandamiento, etcétera. Y dice el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo se hace evidente que alguien es discípulo del Señor? Porque ama, porque tiene amor por los demás, porque no causa tropiezo, porque busca todo lo que dijimos ya con respecto al amor. No conocen que soy discípulo del Señor diciendo yo tengo la razón, o yo ando en luz, o siendo arrogante, ¿no? Diciendo yo tengo la verdad. Así no es como conocen a los discípulos del Señor. ¿Cómo se conocen a los discípulos del Señor? Por el amor que hace manifiesto hacia sus hermanos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque esta palabra es oportuna para cada uno de los que estamos aquí, Dios. Palabras fuertes, Señor, que nos confrontan con nuestra realidad, Señor. Que si yo digo que te conozco y presumo, Señor, de conocerte y de amarte a ti, pero no amo a mi hermano, dice tu palabra que aún la luz no me ha brillado, Señor. Queremos pedirte perdón por todos esos actos, por todos esos hechos, Señor, que hemos llevado a cabo, que manifiestan, Señor, odio, que manifiestan amar menos a los demás. Perdónanos, Señor, porque, como decía David, cuando fue confrontado con su pecado y se hizo evidente que él había pecado contra su hermano, lo que él dijo fue: Señor, contra ti y contra
contra ti he pecado. Señor, perdónanos porque al pecar contra nuestro hermano, en realidad con quien estamos teniendo un problema y pecando es contra ti, Señor. Y primeramente, y antes de poder pedir perdón a alguien, queremos pedirte perdón a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestro pecado y nuestra ofensa principalmente ha sido para contigo, Dios. Y te pedimos, Padre, enséñanos a amar. Muchos de aquí tal vez no sabemos cómo actuar en amor, Señor. Sí, tal vez por nuestra historia, sí, tal vez por lo que vivimos en casa, sí, tal vez muchos de aquí hemos sido lastimados y eso podemos pensar que nos dificulta, Señor, amar a los demás. Por eso acudimos a ti, Señor, y a tu obra de gracia y a la obra de tu Hijo Jesucristo de gracia en la cruz, para que nosotros, Señor, podamos esforzarnos, como dice el apóstol Pablo, pero no solo nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Necesitamos, Señor, de tu misericordia y de tu gracia para poder amar como tú, porque no está en nuestras fuerzas, Señor. Porque por más que nos esforcemos, nosotros no vamos a lograrlo. Por eso necesitamos de ti. Enséñanos a amar, Señor. Queremos amar como tú nos amaste, Señor. Enséñanos a hacerlo evidente, Señor, aunque nos cueste trabajo. Y no solamente esperar el ser amado, Señor. Permítenos, Padre, amar. Ya no estar esperando a ver qué hacen los demás por nosotros, Señor. Enséñanos primeramente a amar a los demás, amar a nuestros hermanos, amar a aquellos que tú has puesto alrededor de nosotros en estas filas, Señor, sirviéndote a ti, Padre, el único Dios verdadero. Señor, que la palabra que hemos escuchado hoy transforme nuestras vidas, Señor. Que transforme nuestra vida personal, nuestras relaciones entre hermanos, Señor. Nuestra vida de iglesia también, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones.